Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos la terraza en el mes de junio del 2021. No te lo pierdas, seguime. Bueno, junio ha sido un mes imparable porque no ha parado de llover todos los días. Casi ha habido un par de tormentas de granizo, ha destruido un montón de plantas, las luces solares ya no existen, ha pasado de todo, pero aunque las plantas no están en su esplendor por todas estas tormentas, igualmente te quería hacer el recorrido de la terraza como todos los meses, así que no te pierdas lo que viene. Empezamos como siempre con el arce japonés. Miren qué espectacular está. Todavía con las gotitas de lluvia porque acá, como les dije, no para de llover. Miren la hortensia gigante. Ya está toda florecida, impresionante. Y uno de los faliboros ya podado, ya sin flores, porque en verano las flores por acá no aparecen, pero es uno de los más lindos en invierno. Acá tenemos, miren cómo creció, a uno de los arbolitos que más me gusta en otoño porque se pone todo rojo, está súper bien. Acá dejé a propósito la tapa del tacho que uso para juntar todas las hojas que se caen. Miren lo que hizo el granizo, lo agujereó como un colador, así que imagínense las pobres plantas. Ahora les muestro lo que quedó de la hortensia, pero seguimos con la fotinia, que está súper bien. Y como les dije, la hortensia fue una de las más afectadas por el granizo y la tuve que podar porque pobre estaba toda quebrada y aproveché para limpiar un montón, así que esperemos que se vaya recuperando de a poco. Un cambio que hay es que uno de los arces japoneses que tenía del otro lado se enfermó un poquito, así que lo trasplanté y esperemos que en esta maceta y en este lugar se recupere un poco más. Las otras plantas que se afectaron un montón con tanta lluvia y tanta tormenta fueron las frambuesas y la mora. Y acá, como verán, la frambuesa, que estaba toda agarrada a la chimenea, se cayó y nada, algunas ramas se quebraron, así que lamentablemente vamos a ver cómo sobrevive. Por acá teníamos a las dedaleras, que ya dieron un montón de flores, y acá ya están las cápsulas de semillas que utilizaré para sembrar, y supongo que ya para este verano no habrá más dedaleras. Acá se acuerdan del lupín, de estos lupines violetas espectaculares que estaban. Miren, ahora las cápsulas de semillas ya están acá, así que salvaré alguna que otra semilla para ver cómo siguen esos lupines. Seguimos por acá. Acá tenemos a la otra
una de las 3 frambuesas, que es una de las más afectadas. Como ven, se cayó todo para ese lado y por ahora no la quiero arreglar porque va a haber mucho viento y las tormentas siguen, así que vamos a ir viendo. Acá la linterna china también está media caída, corté algunas ramas. Acá ven que ya está dando los farolitos, pero miren cómo el granizo también los ha roto todos. Esta está súper bien, acá sola en esta maceta. Acá se cayó, como les dije, para este lado todo lo que es las frambuesas y las moras, así que vamos a ir viendo cómo se van recuperando. Acá también salió de la nada uno de estos arbolitos que no estaba plantado en esta maceta, así que se ve que quedó alguna raíz o algo que le permitió crecer. Y más linternas chinas. La rosa, ahí las tengo que podar, había dado una rosa amarilla preciosa. Acá también bastantes castigadas. Este junio ha sido pasado por agua y tormenta, pero algunas de las flores están sobreviviendo y van bien. Tengo algunas sorpresas en el invernadero. Miren ya cómo han crecido, impresionante todas. Y miren estas nuevas flores que están espectaculares y atraen todo el tiempo abejas y abejorros, un montón de polinizadores. Acá hay una mezcla de un montón de cosas, tanto comestibles como ornamental. Y acá tienen un montón que van a ir creciendo de morrones, de tantos pimientos del padrón como morrones comunes. Acá la que está súper linda en su maceta sola es la auquera. Y acá vamos viendo también que esto está súper bien en este rincón. Tiene ahí un lupín que puse de maceta. Acá había una maceta que explotó de flores, pero la tengo ahí afuera recuperándose, la blanca. Allá atrás quedó medio escondido el jazmín, que estaba espectacular y que ahora le tengo que sacar todas las florcitas, que está con un timian. Y ahí ha crecido un poquito un geranio. Esta maceta está para limpiar un poco, pero ya lo voy a ir haciendo. Acá tenemos a las niguelas, que ya de a poquito van creciendo más y en breve tendremos flores. Y acá en estos donde están los limoneros ha crecido de todo un poco, tréboles y estas popis californianas que han salido en toda la terraza. Seguimos con la otra rosa amarilla que está espectacular, pero también, como verán, ya está un poco para podar. Las mandevilas este año lamentablemente no pasó nada en esta maceta, así que supongo que el año que viene pondré otra cosa. Los arándanos, con tanta lluvia y tanta tormenta, también están un poco castigados. Los pocos arándanos que dio, el granizo los tiró todos al piso. Como ven, ahí ven uno, pero estaba lleno por todos lados. Los arándanos se los comió el piso. La que estaba divina hace 2 o 3 semanas era la rosa, que había florecido espectacular. Y ahora ya la podé toda, así que vamos a ver si vuelve a dar más adelante. Por ahí en agosto vuelvo a tener rosas. Lo que les mostré antes era el arce japonés, que lo saqué de esa maceta porque acá no sé qué le pasaba, entre la lluvia y todo no estaba muy bien. Las que sí espectacular es
la glicina, la wisteria, que como verán ya empecé a acomodarlas todas arriba de las guías. Así que vamos a ver cómo el año que viene la glicina ya al menos en esta parte va a ir cubriendo todo sola. Y las flores de las mariposas que están acá, como ven, de a poquito ya se van abriendo. Así que esperemos para el episodio de julio o de agosto ya tenerlas. La que está espectacular, que se ha formado como una pared acá, es esta enredadera que ya llegó también al techo, como ven, y la estoy aprovechando para que sigan las guías. La que sigue creciendo también de a poquito es la clematis, que la tengo acá, y lleguen, mira cómo llega hasta por acá. Estas estaban súper lindas, las violas, las campánulas, y estas que están abriendo ahora son espectaculares. Ha florecido y en breve van también a abrir. Los geranios siguen ahí, pero no han dado más flores. La vinca minor sigue creciendo súper bien. Y acá tengo a la vid, que como ven las uvitas ahí van de a poquito también creciendo, pero con tanta tormenta vamos a ver qué da este año. Este no fue año de los frutales. Acá tengo al otro arbolito, que ya me voy a acordar el nombre, que se hace gigante, de hojas rojos en otoño, y la clematis, que está colgando por todos lados. Como ven, también con tanta tormenta y lluvia la ha pasado mal. Al lado tengo al otro arbusto de las mariposas. Este es de color violeta, y ya lo van a ver en todo su esplendor. Espero que en el mes de julio o agosto. Abajo tengo una lavanda con el pobre hibiscus, que también lo ha afectado tremendo estas tormentas sin parar. Y acá tengo la rosa, que la rosa se cansó, explotó de rosas, y ya la podé hace un par de semanas, y como ven ya está de vuelta dando un montón de brotes. Así que esperemos que vuelva a dar rosas, supongo que para fines de julio o agosto. La lavanda también acá dio espectacular, un montón de flores. Una de las sorpresas que tenía, que estaba divina, pero que con el granizo y la tormenta la destruyó un poco, esta maceta que está llena de flores espectaculares. Estas violetas que tienen acá, junto con las amarillas, y estas otras que son preciosas, también de todos colores, blancas, rojas. Y esta que creció un montón, de estas flores muy bonitas blancas, son como unas campanas blancas, se llena de flores, estaba perfecta, pero también con tanta lluvia y viento se han caído unos gajos, así que ven, tuve que podar y limpiar un poco. La que está espectacular es esta hiedra, que no la para nada, ni tormenta ni el granizo, y la otra wisteria, la glicina, que también va de a poco tomando, más lenta, pero como ven hay bastantes ramas que lamentablemente se han quebrado con tanto viento, así que de a poquito. Sigo por acá mientras escuchan de fondo a mis mascotas, las ovejitas de al lado.
aprovecho ahora antes de que se vuelva a alargar a llover para grabarles el episodio de junio, que ven, miren ahí cómo tienen la grosella espinosa. Acá la ven mejor. Como les expliqué en otros episodios, normalmente esto se llena de grosellas. Ahora les pongo un videito. Pero este año, entre tanta tormenta y cambio de clima, no comeré muchas grosellas. Los boj están divinos. También los afectó un montón el granizo y tanta tormenta. Hay hojitas por todos lados que se han caído con tanto viento, pero están espectaculares. Acá lo que había puesto era un par de lupines que estaban en otra maceta. También con el frío y la tormenta, como ven, los ha hecho bolsa, pero los lupines, como son bastante resilientes, le van a seguir, mientras estén los rizomas abajo, va a seguir largando hojitas, así que tengo esperanza de verlos florecer de vuelta antes de que termine el verano. El pinito está espectacular, lleno de nuevos brotes, súper verde. Este rincón le gusta mucho. Acá tengo otro lupín que hice de semilla y que está creciendo de a poquito. La peonia, pobre, la pasó mal también con el granizo, rompió un montón de gajos, de hojas, estaba todo por el piso. Hizo lo mismo con el delphinium, que estaba acá súper alto y violeta. Miren cómo estaba antes. Y ahora obviamente lo podé todo y está sacando un montón de hojitas nuevas. Así que espero que vuelva a darme flores. El almendro está espectacular también en este rincón. Así que marzo 2022 estará todo rosado. Y una de las sorpresas más lindas y más inesperadas era que el limonero, que pensé que se había quemado y muerto con tanta nieve, miren la sorpresa, está creciendo súper bien. Así que es cuestión de darle su espacio y su tiempo para que se recupere. Y ahí lo verán en algún momento dando limones, espero. El otro arce japonés, que está espectacular. La fucsia, que también estuvo bastante golpeada, y fíjense cómo están saliendo algunas de las xantedesquias que había puesto los bulbos pensando que no iba a salir nada, han nacido y ahí se están abriendo camino con la fucsia. Y termino con el otro jaliboro, que también lo limpié todo y está espectacular, sin ninguna flor obviamente ahora en verano, pero ya dará flores cuando lleguemos al invierno. Bueno, como ves toda la terraza mojada, me escapé un segundo porque no para de llover y te quería mostrar el episodio de junio en el último día de junio. Bueno, espero que te haya gustado el recorrido de hoy por la terraza. Fue una terraza pasada por agua, mojada y con granizo, pero lo hicimos.
y no te podés perder lo que viene por aquí, por este canal, por Travel and Gardening. Nos vemos en el próximo episodio, no te lo pierdas.